Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de terminar una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los temas de mayor importancia del acontecer nacional e internacional. Esta noche nosotros vamos a hacer un programa que se concentra en la industria eléctrica. ¿Cuál es el panorama que tenemos en la industria eléctrica en este año 2019? Y hemos querido hacerlo con dos entrevistas. Una para ver la visión que tiene el sector privado sobre la industria. Estoy hablando en este caso de la Asociación de la Industria Eléctrica Dominicana, es decir, la entidad que agrupa a los generadores de electricidad, y entonces sostuvimos una interesante conversación con Marcos Herrera, que es el presidente de esta asociación, y también con el ingeniero Radamés del Carmen Mariñez, quien es el gerente general de DESUR. Fueron entrevistas separadas, pero que versaron sobre los mismos temas para poder ofrecerle en nuestro primer programa del año esta visión de qué nos espera en este año 2019 en el sector eléctrico. Así es que vamos a una pausa y de inmediato retornamos con el contenido especial de esta noche. Bueno, señores, nuestro objetivo pues es ver el panorama de la industria eléctrica para este año 2019 que acabamos de empezar, y hemos querido que nuestro primer programa pues sea sobre esta temática, porque de ella dependerán muchas otras. Entonces, como este 2019 es el año ya de la entrada de las termoeléctricas de Punta Catalina, queremos ver qué representa esto, y desde el punto de vista del sector privado, de los generadores, cómo se observa el panorama de la industria eléctrica. Y tenemos el honor de que Roberto Herrera, el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, nos acompañe esta noche. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Julio, y feliz año nuevo para ti. Así, igual que para ti y para toda tu familia. Roberto, la entrada de las termoeléctricas de Punta Catalina, ¿cómo cambia el panorama de la generación eléctrica, si es que realmente lo cambia? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Nosotros desde la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica siempre hemos establecido de que el mercado eléctrico es un mercado como cualquier otro mercado. Sí. Ciertamente hemos escuchado de las autoridades del sector energético que en el primer trimestre de este año estarán entrando por lo menos la primera de las dos unidades de la termoeléctrica, y más adelante, en lo que resta del año, se prevé la entrada de las otras dos unidades. Es obvio que estas unidades van a venir a impactar positivamente lo que tiene que ver la capacidad existente o la disponibilidad existente de generación, que si bien, como hemos afirmado, hoy día gozamos de capacidad disponible para poder servir la demanda que actualmente tienen las empresas distribuidoras, no menos cierto es que existe un mercado donde hay oportunidad para que estas plantas entren, con el objetivo de quizás brindar el servicio 24 horas que desean los clientes de estas empresas de distribución.
Entonces, la entrada de Punta Catalina y lo que ella representará desde el punto de vista a la matriz de generación, se entiende que será positivo para el sector, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos convencidos de que seguiremos participando como agentes de mercado y actuando como siempre. Yo uso un ejemplo a veces que la gente le gusta, en el sentido de que no es lo mismo yo tener un carro de hace 10 años que un carro de ahora. El carro de hace 10 años quizá consumía más combustible, el carro de hoy quizá consume menos. Por igual ocurre lo mismo en el sector eléctrico. Uno tiene que continuamente estar modernizándose, manteniéndose al día en las tecnologías diferentes y toca que como sector continuemos apostando a la diversificación de la matriz, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años con la entrada. El año pasado entraron una cantidad importante de megavatios a base de energías renovables, tanto eólicos como solar. Sí. Este año se espera la entrada de otros parques más que están concluyendo o en proceso de concluir su construcción. Y por igual se han hecho anuncios importantes sobre las transformaciones de plantas para operar utilizando gas natural. ¿Cuál es la situación de AES después de aquella situación que se presentó con el rayo que inhabilitó una de sus plantas? Sí, bueno, la empresa AES anunció públicamente a finales del mes de noviembre el que había ya logrado instalar una generación transitoria que le permite alcanzar casi el total de su generación que tenía antes del incidente. Hemos también leído por sus declaraciones que también ellos esperan para mediados de este trimestre, finales de febrero por ahí. Entiendo que ya tendrían la recuperación de la unidad porque tuvieron la oportunidad de identificar los repuestos en tiempo récord para poder hacer esas reparaciones que amerita el daño causado en ese accidente. Entonces, con los 752 megavatios de las termoeléctricas de Punta Catalina, AES ya totalmente recuperada, ¿cuál es nuestra capacidad de generación en estos momentos? O por lo menos la que pudiéramos tener colocada en el mercado. Sí, bueno, se puede tener toda. Okay. Obviamente, como ustedes saben, no toda genera utilizando combustibles o teniendo tecnologías que hoy día son competitivas, pero son necesarias. Yo te diría, Julio, que la capacidad nuestra estará rondando casi los 4.000 megavatios. Si a eso le agregamos los proyectos de energía renovable que se han anunciado y que están en proceso de construcción. Esos 4.000 megavatios, ¿qué representan en relación con la demanda del mercado? Bueno, la demanda, como todos saben por las informaciones que pueden acceder a la página web del organismo coordinador, el Sistema Eléctrico Interconectado, ha estado rondando los 2.000, 2.100 megavatios. Esta demanda, algunos entendemos que está restringida, que tiene cierto tope, porque como todos sabemos no se entrega toda la energía disponible por el problema que representan las pérdidas todavía a nivel de las empresas de distribución. Entonces, se maneja, vamos a decir así, la capacidad disponible, no se entrega la demanda que el sistema genera porque hay unos niveles de pérdidas muy altos. Bueno, ya estas dos termoeléctricas son una realidad. Antes de que lo fueran, cuando se analizaba la situación del sector eléctrico, ustedes entendían que el problema no era de generación y que la industria tenía otras prioridades y hablaban de las pérdidas, es decir, de la energía que se sirve y que no y que se pierde, pero también de la energía que no se cobra, es decir, pérdidas técnicas y pérdidas por la... No técnicas. No técnicas. Hoy, ¿cuál es el panorama en ese sentido? Mira, los niveles de pérdidas, ya lo han dicho las mismas autoridades, se mantienen elevados y se ha reconocido que ese es un problema serio que ahora hay que enfrentar. Hemos escuchado que parte de la lógica del Estado embarcarse en la construcción de las plantas venía de la mano del hecho de tratar de bajar el costo de generación, ¿no? Entonces se aspira a que el costo de generación baje y que eso haga que los costos del sistema en conjunto también bajen. No menos cierto es que también en ese periodo de tiempo ocurrió una baja extraordinaria que se ha mantenido, de vuelta regresó, aunque a principio de año tuvimos un susto, de vuelta ha regresado los bajos precios del petróleo. Entonces hoy día yo te diría que República Dominicana goza
de una matriz envidiable en el resto de la región. Disponemos de carbón, de gas natural, de renovables, a precios sumamente competitivos. Entonces eso debería de facilitar el que las empresas de distribución puedan tener, con las tarifas que están teniendo técnicas, que es la que se espera se implemente, puedan hacerle frente a lo que es la parte económica. Ahora bien, estas empresas requieren de inversiones importantes, inversiones tecnológicas, transformaciones hacia redes inteligentes, el poder brindarle al consumidor el derecho o el acceso, mejor dicho, a él poder autogestionar su consumo. Entonces, todas estas inversiones requieren de fuertes inversiones de capital, valga la redundancia. No es que se va a hacer esta inversión y de la noche a la mañana vamos a ver un cambio. Esto va a requerir de un proceso, va a requerir de un acompañamiento de la clientela de estas empresas, de una sensibilización de lo que es el uso de la electricidad de manera racional. Bueno, cuando se reformó el sector, se separa la generación de la distribución. Y la empresa, que era la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, pasa a ser como la cabeza del holding, pero hay independencia. ¿Ustedes creen que esto debe mantenerse, este esquema debe mantenerse así, que la distribución tiene que estar separada realmente de la generación? Mira, los modelos lo hemos visto que funcionan en cualquier lugar. Acá lo que ocurrió es que hubo una contrarreforma. Realmente, si nos vamos hacia el año 2000, 2001 y los siguientes años, debido a las alzas de los precios del petróleo, se tomaron decisiones que impidieron que se hicieran los ajustes correspondientes a la tarifa eléctrica. Y eso generó a la vez una descapitalización de las empresas y por eso se comenzaron a generar los déficits y los problemas, culminando en el 2003 con la recompra por parte del Estado Dominicano de norte y de sur, de las acciones que en ese momento estaban en manos privadas, y en el año 2009 de la recompra de las acciones que estaban en manos privadas de la empresa de Nosotros tenemos en la región, inclusive acá en el país, modelos iguales, o sea, hay modelos de integración vertical donde se genera, se transmite y se distribuye. Y funcionan bien. Muy exitosos. Y hay modelos donde existe empresas de distribución que a la vez son las comercializadoras de la energía que compran a un generador. En ambos casos funcionan. Yo creo que lo importante en cualquiera de los dos es la institucionalidad del sector. Asegurar y garantizar, como vemos acá que está ocurriendo, ¿no?, que la Superintendencia de Electricidad juegue su rol como regulador, que la Comisión Nacional de Energía juegue su rol como planificador. Ahora tenemos un Ministerio de Energía y Minas que va a tomar ciertas decisiones bajo el amparo de la ley. Hay un holding que también está coordinando todas las inversiones que tiene el Estado en el sector energético. Y vemos cómo en cualquiera de estos escenarios lo que se requiere es garantizar la buena gestión para ser exitosos. ¿Ustedes son partidarios de que las EDES vuelvan a estar en administración privada, que no estén en manos del Estado? Bueno, como sector privado sí. Claro. Nosotros saludamos y hemos puesto a disposición de los interesados, la disposición, valga la redundancia, de invertir y asistir en este proceso con condiciones muy sencillas, es que se cumpla lo establecido por la Ley General de Electricidad, ¿no? Los estudios de ustedes dicen que estaría bien con el esquema de 3 distribuidoras, necesitamos más distribuidoras o una o menos. En principio, el esquema del sistema eléctrico interconectado de las 3 distribuidoras, entendemos que habría que continuar trabajando con él. Ahora bien, República Dominicana del año 99 no es República Dominicana del año 2019. Han transcurrido 20, 21 años y habría que revisar y ver si esa distribución de las concesiones que tienen las distribuidoras son correctas o no. Nosotros, por ejemplo, entendemos que hay oportunidades de pronto atomizar un poco más en diferentes áreas y compartir los riesgos para permitir que estas áreas de distribución puedan crecer de manera más acelerada. Bueno, señores, hoy estamos analizando el panorama de la industria eléctrica para el año 2019 y nos acompaña Roberto Herrera, que es el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Retornamos en breve.
Bueno, continuamos en Toque Final, hablando de las expectativas del sector eléctrico para el año 2019 con Roberto Herrera, que es el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Roberto, las intenciones que tiene el Estado de vender parte de las acciones de Punta Catalina, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Entienden que debe ser un esquema 50-50? ¿Quién debe tener la mayoría en esta empresa en caso de que se coloque a la venta una parte de las acciones? Sí. Bueno, nosotros obviamente dos de nuestras empresas son empresas que resultaron del proceso de capitalización, dos de nuestros miembros, es Jaina y Egitao, y hemos visto el éxito que ha sido el tener este tipo de alianza público-privada. Es de reconocer que estas empresas han cumplido con todas sus obligaciones que manda la ley, han cumplido con el pago de los dividendos a sus socios, que en este caso es el Estado Dominicano, y nosotros saludamos y vemos con buenos ojos esa iniciativa por parte del Estado de buscarse un socio estratégico que pueda gestionar estas empresas y a la vez brindarle la garantía a nosotros todos los contribuyentes de que van a ser activos operados dentro de los estándares internacionales que se requieren. Así que nosotros lo vemos positivo, esa decisión. Desconocemos, obviamente, los detalles al respecto. Escuchamos a finales del año pasado al ministro de Hacienda, por ejemplo, que decía que la intención es crear una compañía y vender acciones de la misma. Y eso es lo que estamos esperando. Entiendo que en estos días ya tendremos más claridad de cuál sería el panorama al respecto, pero nosotros lo vemos con buenos ojos. Las expectativas de la generación en función de los vaivenes de los combustibles, de los precios internacionales, por ejemplo, del petróleo, ¿cuál sería la situación en el año 2019? Bueno, nosotros continuamos viendo el gas natural como un combustible que va a jugar un papel primordial, sobre todo por las grandes reservas que existen en el mundo, más cercano a nosotros en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y vemos mucha estabilidad en este tipo de combustible. Vemos estabilidad en su precio, vemos estabilidad en la disponibilidad del mismo, y vemos también estabilidad en el aporte que hace a reducir las emisiones de los generadores que utilizan este tipo de combustible versus otro tipo de combustibles. Por igual entendemos que otros combustibles derivados del petróleo también, todo se vislumbra que tendrán cierta estabilidad. Ahora, como ustedes saben, o saben los amigos televidentes, este tema del petróleo está teniendo un empuje fuerte de parte de medios internacionales debido a que los precios se han deprimido y hay países que requieren de precios mayores para poder cubrir sus necesidades presupuestarias. Entonces se mantiene este conflicto. Ahora bien, se vislumbra que los precios estarán estables en ese sentido y el carbón sabemos que es un combustible que mantiene un precio también bastante estable y que su disponibilidad por el momento también es bastante abundante. Bueno, Roberto, todo el que recibe el servicio de la energía eléctrica debe pagarlo. Eso hay un convencimiento en ese sentido. Sin embargo, no todo el que recibe el servicio está en las condiciones económicas probablemente de enfrentarse a una tarifa totalmente sincerizada del servicio. Desde la óptica de ustedes, ¿qué debe pasar con los consumidores del servicio que no tienen la capacidad de pago en función de sus ingresos? ¿Deben seguir siendo subsidiados? ¿Qué esquemas sugieren ustedes para esta parte, no? Nosotros hemos respaldado y saludado lo que es la focalización del subsidio. Es evidente que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerle frente a la factura de un servicio público como el eléctrico. Y el Estado tiene la potestad y tiene quizás a veces la obligación de acudir a aquellos que no tienen la posibilidad de hacerle frente. Pensamos que hay que pagar algo. Sí. Y entendemos que focalizando el subsidio combinado con el esquema del bono luz para clientes que consuman por debajo de los 100 kilovatios debería ser más que suficiente para hacerle frente
a esas personas que no necesariamente disponen de los recursos para hacerle frente a una factura eléctrica. Ahora bien, nosotros lo que no estamos de acuerdo es que ese subsidio, esa focalización, lleve los niveles que tiene hoy. O sea, 700 kilovatios, hasta 700 kilovatios que exista de una manera u otra un subsidio, creemos que es demasiado. ¿Por qué? Porque con 100 kilovatios, el que verdaderamente requiere de un subsidio va a cubrir sus necesidades de su nevera, de su abanico, de su televisor o de su bombilla. Sobre todo bombillas hoy día que ya han bajado de precio, como las bombillas LED. ¿Y cómo puede lograrse que llegue solo al consumo de 100 kilovatios? ¿Estamos hablando de energía prepaga? Sí. ¿Cómo? Bueno, un mecanismo puede ser el de la energía prepaga. Ya hoy día existen en el país ejemplos importantes de medición prepaga, donde el cliente no solamente puede tener la posibilidad de que su mismo medidor le permita ser un cliente postpago o prepago, es decir, que si esa persona, y nosotros pensamos que la energía de desarrollo va a permitir que esa persona crezca y se desarrolle, puede ser que esa persona decida cambiarse de prepago a postpago porque su condición económica cambió. O, como hemos visto en otros modelos en el país, hemos visto la data disponible donde voluntariamente la gente se ha ido al prepago con fines de tener más control de su consumo energético. A veces nos olvidamos apagar la luz, Sí. porque no lo vemos, es algo que no duele. Es sencillamente darle un botoncito. ¿Y qué pasa cuando se agota lo que se ha pagado? Cuando se agota, se recibe un mensaje, se recibe una alerta, en muchos de los casos antes, donde se le informa al cliente, por ejemplo, mire, a usted le queda tanto, y esa persona sencillamente utiliza los medios de pago para recargar. Ahora, el que tiene un patrón de consumo y ya conoce su consumo energético no debería de tener ningún tipo de preocupación al respecto de que se le acabe el prepago que pudo haber hecho. En cuanto a la gestión en sí, yo creo que es importante garantizarle al cliente servicio 24 horas, porque el cliente te va a pagar más a gusto y va a entender mejor el por qué es importante que tú pagues y por qué hay que acompañar. Por eso decía, hay gente que quizás no dispone de los recursos, tú focalizas y entonces esa persona da el bono luz para que tenga la experiencia y tenga la costumbre de que hay que pagarlo, no es gratis. Desafortunadamente todavía quisiéramos que fuera gratis, pero no es gratis. Bueno, Roberto, te agradecemos la oportunidad que nos ha dado de poder ofrecerle a nuestros televidentes esta panorámica sobre el sector eléctrico, que es uno de los más importantes de la economía, porque todos los demás prácticamente están asociados a la suerte del sector eléctrico. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo no? Continuamos en breve. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcito, voy a llegar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Senado de la República. Sobre campana. Bueno, señores, hemos dedicado nuestro primer programa del año a ver cuál es el panorama, cuál será el panorama, la perspectiva del sector eléctrico en el año 2019. Y ahora pues nos toca
verla desde el sector público. Con nosotros está pues el ingeniero Radamés del Carmen Mariñez, el director general de EDESUR, y con él pues vamos a hablar de algunas puntualizaciones importantes de la industria. ¿Cómo estás, Radamés? Muy bien, Julio, muy bien. Muchas gracias por la deferencia de tomarlo en cuenta para el primer programa del año 2019. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, ya en febrero tenemos 200 megavatios de la primera termoeléctrica de Punta Catalina. ¿Esto qué representa para el sector en función de la capacidad de generación de la que se dispone en la actualidad? Bien, recordemos que el sector anda ahora mismo por los 2.300, 2.400 megavatios de energía que se abastece. Sí. Cuando se abastecen 2.300 megavatios, regularmente se tienen fuera, que son por gestión de demanda de las sedes, alrededor de unos 300 megavatios más. Es decir, que la demanda total del sistema está por alrededor de los 2.700. 200 megavatios y además al precio que esperamos genere Punta Catalina, digamos que vienen a resolver la crisis que se generó entre los problemas que se tuvo a finales de este año, en septiembre, cuando una de nuestras centrales más eficientes falló, y lo que eso logró impactar en lo que es el mercado spot. El mercado spot que regularmente nosotros las EDES los veíamos entre 11, 12, 14 centavos, lo más. Luego de todo esto, no ha bajado de los 16.6, 16.7, 18, incluso casi 19. Entonces, de entrada lo que esperamos es un alivio para las finanzas de las sedes y del gobierno, por un lado, y por otro lado, viene a devolverle la estabilidad a las empresas distribuidoras para poder seguir suministrando energía de 24 horas a todos los circuitos que ya son 24 horas, que como ustedes han notado, en los últimos meses ha sido muy inestable. Lo hemos mantenido, pero hay semanas que hemos tenido, ustedes han recibido cortes en los circuitos 24 horas, y eso se debe a que cuando sale una unidad MAT en este momento, inmediatamente eso se traduce en cortes a lo que es ese mercado premium de las distribuidoras. Aunque desde el mundo que tiene que ver con los combustibles es un mundo muy variable, porque puede haber tendencia hacia la baja de los precios del petróleo, como ocurre en estos momentos, pero cualquier acontecimiento cambia ese panorama. De todas maneras, ¿qué nos espera en este 2019 en términos del costo de los combustibles que sirven para la generación? Lo que se proyecta es que el petróleo no va a continuar, que fíjate que hemos tenido unos años muy buenos desde el punto de vista de los países como el nuestro, que no son productores de petróleo, y tuvimos años bastante buenos a partir del 15, sobre todo 16 y 17. Sin embargo, en el 18 el petróleo se empezó a despegar de tenerlo cerca de 30, incluso 28 dólares el barril, y llegó por encima de los 70. Afortunadamente, en estos momentos anda alrededor de los 50. De hecho, la semana pasada ya rondando un poco por debajo, 49 y algo. Y a lo que apostamos y esperamos es que el petróleo vuelva a precios de alrededor de 40, entre, digamos, 35, 45 dólares el barril, lo que permitiría que otra vez el sector tenga ese alivio, y empresas como la nuestra, como EDESUR, mantuvimos, ustedes vio que en muchos escenarios, incluyendo en este mismo escenario cuando estuve acá, pregonamos que manteníamos las facturas de los generadores al día, y eso no lo hemos podido lograr en EDESUR después que el petróleo se acercó a los 70 dólares. La idea que tenemos es que con la entrada con la estabilidad que se proyecta en los precios del gas natural, así como la estabilidad que se proyecta también en los precios del carbón, pues el petróleo pueda volver a esos valores de alrededor de los 40 o menos dólares por barril, y las EDES y el gobierno puedan ver un respiro en las finanzas
Bueno, del sector. de entrada tenemos entonces dos factores muy positivos. Una tendencia de precios bajos del petróleo y una capacidad de generación más económica que se incrementa con la entrada de las dos termoeléctricas de Punta Catalina. Entonces esto puede para los consumidores también representar un respiro, es decir, no hay la posibilidad de que sea un año en el que en algún momento estemos hablando de modificación de la tarifa eléctrica. Bueno, el tema de la tarifa, que como sabes es un tema que discutimos con profundidad en el pacto eléctrico, pasa por un análisis un poco más profundo. Se han hecho unos estudios de la tarifa de referencia, digamos, de esa tarifa que debe recoger los costos reales de la generación y del servicio de transporte y de distribución. Y lo que ocurre es que acá tenemos una tarifa muy estratificada y hay unos subsidios cruzados bien fuertes. Entonces, digamos que en la tarifa promedio no variaría mucho la tarifa media que ven las sedes, sobre todo EDES como EDESUR, que tiene un mercado un poco más, digamos, de mayor consumo mezclado con uno también de bajo consumo. Entonces, EDESUR no vería, mirándolo desde el punto de vista del EDESUR, las otras sedes verían un poco una mejoría digamos, si pasamos a establecer una tarifa de referencia, pero lo que sí entonces habría es que variar el pastel de quién subsidia y quién es subsidiado. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no sufriríamos grandes cambios porque todavía las sedes tienen que seguir avanzando en su plan de rehabilitación de redes y de implementación de 24 horas que le permita al gobierno, digamos, eliminar los costos adicionales que tienen las familias, las industrias, los comercios para suplirse la energía eléctrica y que el costo sea solo el de la tarifa. Es una estrategia que hemos tenido como gobierno de no modificar la tarifa mientras los circuitos no son 24 horas y el costo de adquisición de la energía no sea doble, digamos, que no se incremente por la energía, por el tema de la gestión de demanda. De manera que, te resumo, o sea, yo pienso que vamos a tener que avanzar un poco más las sedes, además hay otro tema importantísimo, y es que aunque lo hemos calculado técnica y económicamente, el impacto que va a tener las dos centrales de Punta Catalina en el sistema, todavía es un tema que nosotros lo queremos ver en la práctica. De manera que cuando Punta Catalina esté en plena operación y nosotros avancemos en la rehabilitación y en la implementación de los circuitos de 24 horas, yo diría que sería cuando tendríamos un mejor escenario para entonces hablar de la tarifa. Lo que sí es bueno es que al final todas estas empresas que estamos hablando son empresas del gobierno, son empresas del Estado Dominicano, y lo que sí es bueno es que el Estado vería una mejoría en lo que son los flujos que tiene que hacer para mantener al sector eléctrico funcionando. Y en ese sentido, si las finanzas del gobierno mejoran, obviamente la finanza de toda la población, ¿cómo no?, de alguna manera también mejora. Bueno, señores, con el permiso del ingeniero Radamés del Carmen Mariñez, director general de EDESUR, hacemos una pausa. Bueno, señores, el tema de las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas, que están referidas a lo que es el consumo fraudulento de la energía eléctrica. Lo otro tiene que ver con la energía que se pierde por las malas condiciones de las líneas de distribución. Esos dos desafíos, ¿cómo han de enfrentarse? Bien, va uno ligado a la otra y digamos que las pérdidas al final son consecuencia de
del no atender el primer problema que especifica, que es el tema de la inversión en rehabilitar redes y tener redes eficientes y además seguras. Y con esa rehabilitación aprovechar también para contratar al 100% de los usuarios del servicio y normalizar a través de medidas. Yo te diría que afortunadamente estamos en un buen momento porque la curva de reducción de pérdida es la más sostenida que se haya tenido en la historia de las empresas de distribución de propiedad estatal. O sea, nunca habíamos podido tener años de más de 2% de reducción de pérdida. Y la reducción de pérdida, si miras históricamente, en los últimos 15 años la reducción era equivalente a un 1% anual, es decir, que todo lo que se había logrado era alrededor de un 1%. Sin embargo, decía que estamos en un buen momento porque la tecnología de la comunicación nos ha integrada a la tecnología de la medición, nos ha permitido controlar pérdidas en sectores que hubiera sido inimaginable hace 10 años. Por ejemplo, si te hablo en el caso de Edesur, Edesur está ya lista para entregar en febrero al Distrito Nacional en 24 horas. Para entregar al Distrito Nacional en 24 horas fue necesario intervenir alrededor de 25 barrios que quedaban incrustados en lo que es el distrito, que eran barrios con gestión de demanda porque tenían grandes concentraciones de usuarios que no pagaban el servicio. Poner un medidor a la altura de una persona que es lo que era lo que se estilaba, un medidor convencional, no te garantizaba que tú podías controlar la energía. Sin embargo, el hecho de que se haya podido integrar la tecnología de prepago a los medidores y que además esos medidores ya no se tengan que poner a la altura de un hombre, sino en un módulo en la cabeza del poste, concentrado con un perno automático, un perno especial que si alguien intenta abrir, se le manda un mensaje a la empresa y además digamos, desenergiza a todos los usuarios. Nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, avanzar muchísimo en la reducción de pérdidas. Ahora mismo, el Distrito Nacional, las pérdidas rondan el 10%. Si consideramos que el objetivo que nos fijamos en el pacto fue bajar la pérdida a 15% y que en la región, las pérdidas que se estilan en países de la región que tienen sistemas eficientes es de 12%, el distrito está, digamos, mejor que lo que es el promedio de la región. Y el Distrito Nacional de Edesur pesa el 50%. ¿Eso cómo lo hemos podido lograr? Hemos tenido que instalar, hasta ahora el plan de nuestro ha incluido la normalización de 177,000 clientes. 177,000. 177,000 en un periodo de 29 meses, dos años y medio aproximadamente. Y de esos 177,000, fíjate qué interesante, el 84% de ellos son nuevos contratos. Qué bien. Nuevos contratos. Es decir, solo el 14% de los usuarios de los sectores que nosotros hemos intervenido eran clientes y pagaban el servicio. De esos, el 49% tiene tecnología de prepago y el 51% tiene un medidor que es de lectura remota. ¿Cuál es el compromiso del gobierno en el pacto eléctrico con el tema de las sedes? Las sedes que en principio con la reforma que vivió la industria se fueron a administración privada, después fueron readquiridas de nuevo por el Estado. ¿Cuál es el compromiso en el pacto eléctrico en relación a la administración de las sedes? Sí, bueno, digamos que los grandes compromisos que el gobierno asumió en el pacto van en esta dirección. El primero es mantener la sede bajo el control estatal. Eso fue una, digamos, de las grandes discusiones del pacto entre las fuerzas, y el gobierno decidió que las sedes se mantenían bajo control estatal. Había otro tema que se planteaba de fusionar sus consejos, igual con ello se decidió que se mantenga bajo control estatal y que se mantengan siendo 3 sedes y que se mantengan con los consejos, porque son sociedades comerciales de capital privado, pero de propiedad del Estado, porque en realidad es una empresa privada, pero cuyo propietario es el Estado, y en sus estatutos, digamos, la naturaleza de la empresa es que tengan un consejo de administración, un administrador y además se rijan por el Código de Trabajo.
Otro compromiso que el gobierno asumió en el pacto, y en esto te digo, el gobierno fue el que asumió los grandes compromisos del pacto, fue el de elaborar y ejecutar un plan de reducción de pérdidas. Y además, el de lograr los financiamientos para ejecutar ese plan de reducción de pérdidas para en 6 años, a partir de la firma del pacto, deberíamos llegar a pérdida de 15% y todos los circuitos en esos 6 años estarían recibiendo energía de 24 horas. Usuarios del servicio, sobre todo personas que tienen establecimientos comerciales y pequeños negocios, pues a veces entienden que pagan más de lo que deberían pagar, que tienen algún tipo de sobrecosto en cuanto a la tarifa. Cuando se presentan esos casos, ¿cómo la gente pues puede darse cuenta si realmente se le está cobrando lo que corresponde o si se le está cobrando pues por encima de lo que debería ser? Mira, 2 respuestas te diría. Respecto de la tarifa, hay un mito con eso. Fíjate que el gobierno ha asumido todos los costos que ha tenido, digamos, el que el sector eléctrico dominicano no se haya desarrollado apropiadamente. El gobierno lo ha asumido todo y por eso la tarifa se ha mantenido fija a pesar de los incrementos que ha habido en los precios de los combustibles desde junio del 2011. Cuando tú comparas la tarifa que pagan los comercios y las industrias, la tarifa que pagan los usuarios residenciales, con la de países de la región, nosotros estamos dentro de la media. De hecho, los clientes residenciales pagan una tarifa muy por debajo de la media. Y si yo te hago una comparación, qué sé yo, nada más entre lo que paga un cliente en una esquina del país, en Cepén, y lo que paga acá, estaríamos hablando de diferencia hasta de un 50% menos. Eso por un lado, es decir, que no es cierto que tengamos la tarifa más cara del mundo y que la energía, el costo de la energía es exageradamente alto para esas industrias, por un lado. Por otro lado, hay un tema del consumo de una empresa. Veamos que, primero, si establecemos que el costo es el real, el otro tema sería si entienden que le estamos facturando de más. Ya la tecnología te permite que nosotros le mandemos diariamente el teleconsumo. O sea, la gente tiene el consumo diario. Y ya tú sabes, ya yo sé cuando en casa están mal utilizando, digamos, los aparatos eléctricos. Porque con un consumo diario tú puedes medir exactamente cuál es el patrón de consumo de los clientes y en el caso de que el cliente tenga alguna duda, porque algunos siempre la tienen, puede reclamar a la distribuidora tendría que darle una respuesta formal y si no está satisfecho con esa respuesta puede ir a Protecon, de hecho lo hacen, van y Protecon hace un reanálisis y si en algún momento ha habido una equivocación se corrige. Pero digamos que esos son los menos. De manera que yo pienso que desde el punto de vista de los clientes y las industrias, los comercios, tienen por un lado medición confiable y diaria de sus consumos y que ellos lo pueden monitorear y ahí hay un tema también de eficiencia energética que deberían mirar. Sí. Y por otro lado tienen de que si no están satisfechos, tienen distintos canales para hacer valer sus reclamaciones y que la factura que paguen sea la Entonces, lo que nos espera en este 2019 es un año positivo, es un año bueno para el sector eléctrico. Definitivamente, Julio. Si te voy a hablar solo en términos de DESUR, para que nos ubiquemos de qué tan positivo lo vemos nosotros y además cómo ha sido. Fíjate, con todo y que habían 25 barrios y alrededor de 8 circuitos en el Distrito Nacional de DESUR, estamos hablando desde la Máximo Gómez, Máximo Gómez con Avenida George Washington hasta el río La Isabela y por el otro lado hasta la Avenida Luperón, todo lo que es ese distrito. Ya solo nos queda terminar Los Praditos, que tenemos programado hacer una actividad por allá después del 27, para cerrar y entregar el Distrito Nacional 24 horas. Eso le ha cambiado la calidad de vida a todos los moradores de Cristo Rey, La Ciénaga, La Puya, Cachimán, Hoyo de Chulín,
si solo te hablo del distrito. Si nos vamos un poco al noroeste, con una inauguración que hicimos hace 2 semanas en Las Caobas, ya nosotros entregamos lo que es Santo Domingo Oeste 24 horas. Es decir, que si tú te vas al 12 de Jaina y vienes por el café, sube por Santo Domingo, cruza por Herrera, El Abanico, todos los barrios de Santo Domingo Oeste ya son 24 horas. Reiterarte las gracias, desearte pues un buen año 2019 para ti, para toda tu familia y para toda la gente que te acompaña en Edesur. Muchas gracias. Retornamos en breve. Bueno, señores, gracias a todos por la atención de siempre. Reiterar nuestros deseos de un año 2019 en el que podamos seguir canalizando nuestros anhelos, tratando de dar solución a los grandes problemas del país y continuar encaminando pues a nuestra familia. Así es que gracias a todos. El próximo domingo entonces ya estamos aquí con la entrega habitual de Toque Final con todos sus segmentos como ha sido pues la tradición de este programa, que ya es una costumbre. Así es que buenas noches a todos.